Olá a todos, estamos voltando. Eu queria dizer que é um grande desafio a gente fazer um evento desse porte. A comissão sabe o quanto que é desafiador. A gente tem um desafio gigantesco com os tempos, uma distribuição de tempo que a gente tem que lidar, né? E também eu queria fazer um pedido para todos que, assim, a gente tentar, eu sei que é difícil, que as falas são encantadoras e que a gente se empolga e sempre tem mais a acrescentar, mas a gente tem uma programação que vai até às 19 horas, então vou pedir para que todos os palestrantes tentem ser muito rigorosos com o tempo, porque o tempo, quanto mais a gente respeitar, mais a gente vai reverter também em saúde mental da equipe de tradutores, da equipe de apoiadores, porque é um grande desafio lidar com os atrasos, né, e também com as agendas das pessoas. A gente tem aí mais de 15 países participando dessa conferência, então é muito complexa esse agendamento. Então vamos fazer um esforço para que esse tempo seja o máximo possível respeitado e encaixado. Muito obrigado. E bem-vinda, Eliana, que vai moderar o próximo painel. Muito bem-vinda. Segundo congresso que estamos juntos. É um prazer enorme. Eu queria dizer que eu estou extremamente feliz por poder participar um pouquinho desse primeiro Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais de Saúde Integrativa. Agradecer, Ricardo, os dois Ricardos, o Tabachi e o Gelman. Para mim é um prazer enorme estar aqui e principalmente nessa mesa que para mim tem um carinho todo especial, né? Intitulada Etnofarmacologia e Uso de Plantas Medicinais Amazônicas. Podemos começar, então? Posso apresentar, chamar o primeiro palestrante, que é o Cleone Virgílio da Silveira, da Federal Instituto of Amazonas, Brasil, que vai nos brindar com uma palestra sobre a Amazônia brasileira. Eu vou, então, controlar o tempo aqui. Tudo bem, Cleone? Tudo bem, tudo tranquilo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Vou tentar aqui tirar aqui a máscara, porque eu estou dentro do instituto, né? E nós estamos aqui no laboratório. Tudo bem. Estão vendo aí a apresentação? Sim, Cleone, pode começar, com certeza. Ok. Então, aí, boa tarde a todos. É um prazer assim, enorme, nesse momento assim, tão relevante, né, para a nossa medicina tradicional, esses conhecimentos dos nossos povos, né? E eu me sinto assim, gratificada por participar desse congresso. Então, agradecer, né, o convite, primeiramente, à comissão, e em especial da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, em nome da doutora Tatiana Shaw, juntamente com a sua comissão. Tá? Sou professora de Química aqui do Instituto Federal Campus São Gabriel da Cachoeira. Minha formação, eu sou química, estou aqui na região do Amazonas há 26 anos e trabalho, né, com plantas medicinais, em especial nas comunidades indígenas. Nós estamos bem aqui, ó. Se você for prestar atenção aqui em vermelho, aparenta muito com a cabeça do cachorro, né? É conhecida como cabeça do cachorro, que é São Gabriel da Cachoeira, onde é o município mais indígena do Brasil. Em São Gabriel da Cachoeira, nós temos 4 línguas co-oficiais, que é o Nhangatu, o Tucano, o Baniwa e o Yanomami.
nós temos 724 comunidades indígenas e 23 etnias. São Gabriel da Cachoeira, ela é fronteiriça aqui com 4 distritos, que é Cucuí, São Joaquim, Iaureté e Pari-Cachoeira. Né? E se a gente tiver mais um pouquinho de atenção, pode ver que essa linha realmente aqui se parece, né? São Gabriel da Cachoeira, com o formato, né, da cabeça do cachorro. Então, aqui no Instituto, ele traz uma grande missão, né, que é entregar os povos indígenas e não indígenas, e bem como levar a educação ao direito garantido pela Constituição de todas as etnias da região do Alto Rio Negro. Então, nós recebemos 96% dos nossos alunos, eles são indígenas, dessas 724 comunidades. Tá. Compartilhando aqui com vocês, nós temos a nossa uva Amazônia, né, da Amazônia. E aqui, tanto no Baniwa, como no Baré e no Tucano, são conhecidos como cucura ou então mapati, né? Que é da família Porinócea Cepralfilófia, certo? E também conhecida também como uva da mata. Eles utilizam muito o vinho, ou seja, ele pega essa casca, né, dessa fruta, e ele tem um teor muito grande de substâncias fenólicas, que é um antioxidante. E o talo, o que é que eles fazem com esses talos aqui, né? Eles passam nas feridas, principalmente da etnia Baré e Dessano. E a casca, ele tira a casca, ele pega essa casquinha, né, aqui e passa aqui nas manchas da pele. E a fruta, que é a polpa também, ela é utilizada na medicina popular para auxiliar no tratamento do controle de açúcar, ou seja, diabetes. E aqui é na comunidade dos Daos, né? Essa comunidade dos Daos, ele é um povo nômade e quase que foi extinto essa família aqui em São Gabriel da Cachoeira, conseguiram aqui, através do nosso prefeito, um espaço físico, né, que elas pudessem morar, né, nessa comunidade. Ele só chegou com 5 famílias e agora já tem 27 famílias. Tá? Então, a maniuara, como é que é coletada, né, a formiga, tá certo? Ela serve também como um alimento, que é muito conhecido aqui como a nossa quiampira, né? O que passa a ser uma quiampira? Ela é uma comida muito típica, que é um peixe com pimenta e a maniuara, que é conhecida, essa formiga é conhecida também como saúva queferra, né? E é utilizada em vários pratos aqui em São Gabriel da Cachoeira. Na medicina popular, a cabeça da formiga, né, os indígenas eles amassam, né, com o dedo e deixam pingar nos olhos. Para os mais velhos, eles fazem isso assim naturalmente, né? É contra o quê? A catarata, o glaucoma e principalmente a conjuntivite, né? Que devido também aí a nossa Covid foi bastante utilizada, porque nessa comunidade aí dos DAOs, né, eles tiveram um índice muito grande de conjuntivite. Tá. E aqui nós temos aqui a nossa cachaça, né? É uma cachaça medicinal,
utilizada também aqui pelos povos indígenas, principalmente os baniuas, os barés, os tucanos e os Yanomamis também. Vêm aqui na cidade, né? Trazem consigo essa matéria-prima, que é a carapanaúba e o pau de saracura e o chuchué, que na língua geral, né, que é o nhingatu, tá? Pega essa cachaça, né, coloca um pouquinho, não sei quantos ml, coloca normal mesmo aqui, como se em garrafa PET, né? E começam, todo mundo já começa lá a tomar. E tomaram principalmente aí para curar a Covid-19, né? Interessante que eu fiquei até admirada, né? Não, professora, a senhora não pode tomar muito, não. Tem que ser só bem pouquinho, porque é muito forte, né? E se a gente for olhar com mais precisão, tanto na família, né, do pau de saracura como carapanaúba, realmente eles são anti-inflamatórios, são um antiemítico, um antifúngico, e aí vai, tá? E são utilizadas também no uso, né, dos nossos indígenas para gastrite, inflamações, febre. E o pó das folhas de saracura é indicado por sua ação cicatrizante. Suas cascas são utilizadas no preparo de um tônico fortemente afrodisíaco. É tanto que a maioria dos indígenas diz assim: vou tomar minha cachaçinha ali para que eu possa ter uma potência legal, né? Ter mais disposição, animação. Tá. E aqui, na comunidade do Balaio. Comunidade do Balaio, eu fui convidada a falar um pouquinho lá sobre a manipulação dos chás para a comunidade e também saber um pouquinho dos seus saberes tradicionais, como era preparado esse chás na comunidade do Balaio. Fica a 100 quilômetros daqui de São Gabriel da Cachoeira. Dá para ir na estrada mesmo. Não é asfaltada, mas dá aí umas 3 horas, 4 horas de viagem, né? E essa senhora aqui é a dona Jacinta, ela é conhecedora das plantas medicinais, né? Eu achei super interessante essa semente aqui, né? Que é tipo um frutinho, também para tirar a mancha da pele. Ela falou que estava uma senhora que estava com ferida quase em todo o corpo dela e ela espremeu essa sementinha, né? Que na língua dos tucanos, lá dos dessanos, é pitimai, né? Pitimai, que ele é muito fonal à pronúncia dessa planta. Eu confesso que eu ainda estou estudando, vou ver também aqui o estudo taxonômico, né? E vou ver, junto com os meus alunos, aí um projeto de PIBIC Júnior, que nós recebemos aí um apoio tanto do CNPq, como também da FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas, né? E aqui a comunidade me recebeu muito bem. Quando nós estávamos lá fazendo essa oficina, uma senhora se acidentou, caiu, né, e bateu o joelho, e eu vi que ela pegou essa plantinha que estava aqui, que fica bem na casca de uma árvore, né? Ela tirou, arrancou e colocou na água e colocou bem no joelho aqui dessa senhora, né? Questão assim de 30 a 1 hora, o inchaço foi diminuindo cada vez mais, né? Eu fiquei assim impressionada, né? E eu também vou dar continuidade nesses estudos e quem sabe fazer os marcadores químicos dessa planta, ok? E aqui é uma atividade, é um croquis, né? Que é de um horto em plantas medicinais no formato de um corpo humano, que eu estou desenvolvendo juntamente com a minha equipe lá na Fazenda da Esperança, onde recebe dependentes químicos, tá? E nós já estamos já começando já a plantar já algumas plantas, ou seja, para que serve esse horto no formato desse corpo humano, né?
todas as plantas que são acometidas na cabeça, nós vamos acondicionar na cabeça, tá? No pescoço também, que é bom. E todos os membros, inferior e superior, tá? Fazendo com que esse laboratório, nós aqui do Instituto, podemos levar os nossos alunos para essa comunidade, né? Para a Fazenda da Esperança, e se o nosso laboratório lá, eles vão ver em vivo para que serve cada plantas medicinais, aonde, o porquê, né? Quais são a composição química, qual é o estudo taxonômico, e vamos fazer também nas 4 línguas co-oficiais, que é o Baniwa, o Tucano, o Nhangatu e o Anamano. No mais, quer dizer Anhum, Anhum quer dizer muito obrigada, na língua tucano, né? E essa semana também eu fui batizada como Dessana, que na nossa língua, o Mirion. Mirion significa um pássaro encantado, né? Significa pássaro do conhecimento. Então, eu fico muito orgulhosa e fazendo parte agora desse lindo congresso internacional, tá? Espero que cada vez a gente se encontre mais e que esses nossos saberes tradicionais a gente possa realmente isolar esses marcadores químicos e dizer, olha, realmente isso aqui tem uma atividade química. Muito obrigada, já ultrapassei mais aí dos 15 minutos, então peço perdão. E as ordens ficam à disposição para quaisquer esclarecimentos. Cleoni, você só não ultrapassou os 15 minutos, como você falou, para você ver como às vezes o menos é mais, né? A gente não precisa falar, é a qualidade, foi fantástico, eu fiquei apaixonada por essa ideia da cabeça dos membros, parabéns, tá todo mundo aqui mandando uma chuva de coisas maravilhosas para você, Nossa. Mas vamos deixar as perguntas para o final, né? Acho que assim a gente... Vamos. Lindo trabalho! Muito obrigada. Lindo, Fico encantada. Muito obrigada, Cleoni. Vamos, então, passar rapidamente, que a gente está com um atrasinho de 15 minutos, mas não é nosso, ok? Para vou tentar agora te tirar. Isso. Enquanto isso, eu vou chamando o Alberto Jimenez, da Universidade Maior de San Andrés, da Bolívia, que virá nos brindar com uma palestra sobre a Amazônia boliviana. Então, bem-vindo, Alberto. Estamos ansiosos para ouvir a sua fala. Tá. Eu já saí, né? Muchas gracias. Inmediatamente empiezo con la presentación. Voy a cargarla en el sistema. Ok. Bien, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sim, estamos vendo e escutando. Bien. Saludos, muy buenas tardes. Para facilitar la comunicación, voy a apagar la cámara, pero voy a ir pasando las diapositivas. Si hay algún problema, le voy a pedir que me lo haga saber. Eu aviso, Alberto. Gracias, Eliana. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para esta presentación en este congreso. Hoy día les voy a contar sobre los estudios biológicos y químicos que desarrollamos en la Universidad Mayor de San Andrés sobre la flora medicinal tacana. Se trata de un proyecto que se ha desarrollado en conjunto con la Universidad de Lund, como Alberto, el centro. Alberto, me desculpe te interromper, mas você teria como projetar na tela maior slide? Sí, lo hago, pero por favor me va a comentar si pasan las diapositivas, porque he visto que muchas veces no ocurre así. Sí, está todo bien. Ok. Sí. Ok. Entonces, como les comentaba, es un resumen del proyecto Biomoléculas de Interés Medicinal e Industrial, que se ha iniciado en el 2013 y que tiene financiamiento hasta el 2025 por parte de Suecia. El trabajo desarrollado hasta el 2020 ha sido llevado adelante entre el Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas junto con la
la Universidad de Lund con el Centro para Análisis y Síntesis, y se ha trabajado en desarrollo con el Consejo Indígena del Pueblo Tacana y el Consejo Indígena de Mujeres Tacana. Eliana, ¿me puede decir si se ha pasado la diapositiva? Sí, pasó. Ok. Entonces, como resultados o objetivos generales, nosotros quisiéramos utilizar la investigación como una herramienta para validar y valorar la medicina tradicional amazónica a través de estudios químicos biodirigidos, llevando adelante pruebas frente a parásitos, documentando el uso de las plantas y preparando los herbarios para su clasificación taxonómica y aportando conocimientos sobre las especies que han dado actividad en el laboratorio. Pero ¿quiénes son los Tacana entonces? Los Tacana están situados en el norte del departamento de La Paz, cerca a la frontera con el Perú. Representan cerca del 0,04% de la población boliviana, pero ha sido siempre una etnia importante en el nexo entre las etnias de tierras bajas y las tierras altas, con contactos documentados con la cultura Moyo desde 700 después de Cristo. Y más recientemente, dentro del contexto histórico y político, el señor Bruno Racua está representado en el nuevo billete de 50 bolivianos y está documentado por ser un combatiente y héroe en la guerra del Acre con el Brasil en 1902. Más recientemente, nuestro nexo de antecedentes científicos ha sido el nombramiento de don Rogelio Chuqui como profesor doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés en el 2010 por su aporte a la documentación de plantas medicinales Tacana y su participación en algunos estudios clínicos de estudios de casos sobre la leishmaniasis que hemos desarrollado entre el junio del 2007 a diciembre del 2012. Dentro de los impactos que quisiéramos resaltar en nuestro trabajo es que entonces al rescatar los saberes tradicionales Tacana, estamos aprendiendo a conocer nuestra biodiversidad y poder buscar datos sobre los usos de estas plantas en bases de datos internacionales, de tal manera que podamos apoyar en la optimización del uso de estas plantas. Las evaluaciones biológicas de laboratorio nos ayudan a identificar las especies útiles y descartar las tóxicas o advertir a las poblaciones sobre el uso consuetudinario de ciertas especies tóxicas y de tal manera de poder apoyar en un uso seguro de algunas especies medicinales. Los estudios químicos biodirigidos nos ayudan a intentar desarrollar nuevos tratamientos antiparasitarios, que es uno de nuestros objetivos, y al mismo tiempo hemos encontrado algunos vacíos legales en la ley del medicamento, que por ejemplo no reconoce a la universidad como un centro generador de conocimiento y desarrollo de medicinas experimentales a base de la medicina tradicional, algo que actualmente estamos intentando cambiar en la normativa. Y por supuesto, la formación de recursos humanos, el rol más importante de la universidad. Nuestros estudios están apoyando al desarrollo de un doctorado científico, el primer desarrollo científico de un programa de doctorado, en la Universidad Mayor de San Andrés. Y también hemos hecho notar la carencia de programas nacionales que permitan apoyar la ciencia y la tecnología. Se trancó, no puedo pasar la diapositiva, no sé. Aqui para a gente está tudo bem, estamos vendo a tela e te ouvindo, Alberto. Impactos logrados con nuestros estudios, ¿você ve eso? Sí. Sí, sí. El asunto es que ahora voy a volver otra vez a la grande porque no me permite pasar, ahora sí, estando aquí, quisiera hacer notar que entonces dentro de los resultados del estudio de las plantas, hemos documentado 152 especies medicinales, de las cuales 97 han sido documentadas por primera vez como medicinales para este grupo étnico, y son el conocimiento fundamentalmente basado en estas personas, don Alcides Cerrato, don Natalio Marupa y don Benigno Chao, que
lamentablemente ya falleció el año pasado. El 63% de estas plantas nuevas no cuentan o no contaban hasta el 2019 con estudios previos, lo que resalta la importancia de trabajar con el conocimiento tradicional para orientar nuestros trabajos. Y solamente un 14% de estas plantas ya contaban con múltiples estudios. No me permite pasar las diapositivas, entonces tengo que volver a salir del sistema. No sé por qué no me permite hacerlo. Tudo bem, Alberto. ¿Ahora sí? Sim, sim, passou. Ok. La metodología y los alcances es que entonces tenemos un convenio firmado con la Universidad de Lund en Suecia y un financiamiento de la cooperación sueca que se extiende cada 5 años de acuerdo a los resultados y la formación de doctores que luego van a venir a integrarse a la Universidad Mayor de San Andrés. Nosotros realizamos el trabajo de campo, rescatando el uso de plantas medicinales a través de un convenio con los consejos indígenas, y nuestro compromiso es que cuando encontramos plantas prometedoras, desarrollamos algunos tratamientos alternativos sobre la base de nuestros resultados y de los usos tradicionales. Durante nuestros trabajos hacemos análisis frente a parásitos de Leishmania, de Trypanosoma cruzi, de Plasmodium falciparum y de Giardia intestinalis. Dentro de los resultados más relevantes en cuanto a la actividad biológica, hemos tenido que cerca del 60% de las especies mostraron algún nivel de actividad, lo que implica que partir del conocimiento tradicional es una buena estrategia de trabajo. Entre el 17 y el 27% han dado actividad frente a Leishmania, dependiendo de las cepas que se utilizan en el proceso. Cerca de un 37% han dado alguna actividad frente a Giardia, que es uno de los parásitos que genera diarrea con sangre y que hemos visto en nuestros estudios de infestación parasitaria entre niños de edad escolar, que está presente en cerca del 50% de los niños. Y también hemos visto que el Trypanosoma cruzi apenas ha dado un 12% de actividad, siendo que este parásito es muy difícil de golpear. Hemos hecho algunos estudios específicos sobre los usos tradicionales. Hemos seleccionado 37 especies asociadas a síntomas de la leishmaniasis y las hemos estudiado con mucho detalle, llevando a cromatografía y separando los principios activos. Y de un total de estas 37, 9 eran especies que no tenían estudios previos y 6 de estas fueron seleccionadas como muy selectivas y activas para la leishmania, indicando que 3 de estas no tenían estudios previos, lo que otra vez nos resalta la importancia de trabajar sobre el conocimiento tradicional. Nuestros resultados están en el Journal of Ethnopharmacology. Luego hemos hecho un estudio a doble ciego, es decir, hemos tomado 134 especies, las hemos estudiado por Plasmodium falciparum, pasando por distintas cepas en un tamizaje de tal manera que al final las 54 especies más activas fueron tamizadas frente a células HeLa para ver selectividad en parásitos. Y de las 14 especies seleccionadas en este método, hicimos estudios cromatográficos y 5 fueron seleccionadas porque ellas, al ser separadas, incrementaban la actividad. De estas 5 especies, 3 estaban relacionadas a usos medicinales, lo que otra vez nos demuestra la importancia de partir del uso tradicional en el estudio de especies antiparasitarias. Nuestros resultados están en alguna revista local. También nos ha servido este trabajo para encontrar que las otras 2 plantas de las 5 seleccionadas estaban listadas como antipalúdicas en algunas culturas africanas. Y eso nos permite entonces enriquecer el uso de las plantas en las comunidades. En cuanto a los resultados de estudios químicos, quisiera decir que de 5 especies se han extraído cerca de 35 metabolitos y 19 mantenían actividad biológica.
Algunos ejemplos simplemente para ver la diversidad es, por ejemplo, que del mashawi, una planta alimenticia que es la Rhenealmia breviscapa, se han aislado curcuminoides, los fenilpentanoides. Y estos están ampliamente documentados como muy activos en muchos sistemas biológicos, lo que nos ha ayudado a poder demostrar a la comunidad que pueden seguir consumiendo esta especie sin problemas. De un par de plantas de la familia Lamiaceae y del género Iptis, hemos hecho algunos estudios detallados y de la Iptis brevipe se han aislado 4 brevipólidos, algunos no activos, algunos muy activos, con muy pequeños cambios en la estructura, haciendo notar que la simetría es muy importante en la actividad biológica. Y de su prima hermana, la Iptis mutabilis, hemos aislado una molécula ya conocida que se llama olguina. Todos son citotóxicos muy bien conocidos y estudiados en países como México y en Malasia, indicando que muchas de las plantas de la Amazonía están presentes en otros continentes y que pueden ser estudiadas o están ya documentadas allá. Nuestros estudios están en el Natural Product Communication. También hemos, échale ahora, no me deja, voy a volver a cerrar porque no me deja pasar la diapositiva. Quizás uno de los resultados más relevantes ha sido que de la braquiina, una planta endémica, la Trichilia adolfi, se han aislado 9 nuevos limonoides, 9 estructuras nuevas para la ciencia, estructuras muy complejas que solo se han podido desarrollar allá con el apoyo del profesor Olof Sterner y que curiosamente estas moléculas no presentaron actividad biológica en nuestros modelos, demostrando que el estudio de la biodiversidad amazónica tiene que partir de múltiples ángulos de punto de partida. Nuestros encuentros están publicados en la revista Molecules. Y de una planta en particular, la cauara, la Tesaria integrifolia, una planta que se encuentra en el Brasil, en el Perú y en muchos lugares, hemos encontrado 7 hemofilanos ya conocidos, pero que difieren de los publicados en otros países como los del Perú. Y de esta planta en particular, nosotros hemos podido preparar unos extractos con nuestro equipo de extracción por fluido supercrítico. Estamos utilizando los conceptos de química verde para disminuir el uso de solventes orgánicos y hemos preparado unas cremas para uso tópico, ya que esta planta se usa como cataplasma para el tratamiento de la leishmaniasis. Le hemos hecho todos los controles de calidad y están ahora en manos de la comunidad para que se use en la medida en que ellos lo necesiten. Quizás uno de los aportes más importantes que nosotros consideramos es que pese a que tenemos mucha biodiversidad, hay pocos estudios y pocos productos. Por lo tanto, en un primer caso, nosotros queremos aportar con conocimientos científicos sobre especies seleccionadas y quizás estos estudios ayuden a que se puedan desarrollar productos con etiquetas de eficacia y de confiabilidad. Este trabajo ha sido publicado en un libro titulado Saberes Tradicionales, Tacana y Actividad Biológica. En la parte superior, en rojo, tienen el link. Accediendo a través de este link, ustedes pueden entrar y bajar el libro de manera gratuita que contiene las 152 especies documentadas y los resultados de los estudios biológicos. Finalmente, creemos que los conocimientos tradicionales son un importantísimo punto de partida para los estudios en los laboratorios y que a nosotros el poder conocer los principios activos que producen las plantas nos pueden servir como un formato para derivarlos y obtener productos más selectivos y más interesantes, y que el uso de la química verde nos puede llevar a obtener en algunos casos extractos más selectivos y de mejor calidad que pueden ser directamente utilizados en el desarrollo de productos. Y quizás también mencionar que cerca del 34% de las especies medicinales también están asociadas a usos culturales y siendo las palmeras las más aprovechadas.
Quisiera decir entonces que nosotros con este trabajo, como equipo, hemos logrado el año pasado el primer lugar en el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología convocado por el Ministerio de Educación. A nombre de todo el equipo, les doy muchas gracias por la audiencia. Y antes de despedirme, quisiera aprovechar para recordar al profesor Mahavir Gupta, una persona que fue muy buena con nosotros, que nos permitió ingresar al mundo de la ciencia en grande y de desarrollar nexos iberoamericanos que hasta hoy en día persisten y nos ha permitido desarrollar el trabajo explicado. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Muito, muito obrigada, Alberto. A gente vai deixar as perguntas para o final, mas só te dizer assim que é muito importante, foi muito importante a sua fala para mostrar para a gente como a gente precisa de todo mundo, né? A gente precisa da ciência, das populações tradicionais e da ciência da universidade, né? Porque nesse diálogo de ciências é que a gente pode encontrar soluções para as doenças negligenciadas que atingem, claro, todos, mas sobretudo, né, nós, os países, enfim, América Latina, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Gracias, Eliana. Muchas gracias. Estaré atento a las preguntas. Sim, logo estarão aqui. Logo. Ok, muchas gracias. Bom, vamos então chamar agora German Zuluaga, do Center of Intercultural and Medical Studies, Colômbia, para falar das pesquisas da Colômbia Amazônica. Bem-vindo. Bueno, muy buenas tardes, Eliana. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir pantalla, perfecto. Y me dirán si... Voy a mirar si... Compartir. Ok. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Ok. Bueno, muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los compañeros del panel. Me siento muy honrado de estar aquí y los felicito a ustedes por esta iniciativa tan interesante, tan completa, que estoy seguro nos va a servir a todos para seguir trabajando en el tema. Mi presentación, por el tiempo breve, es una pequeña reflexión sobre lo que significa la etno, entre comillas, farmacología, y su relación con los conocimientos tradicionales. De manera que quisiera llamar la atención sobre esas dos dimensiones que están unidas, pero que de alguna manera están separadas también. Plantas medicinales por un lado y conocimiento tradicional por el otro. Sabemos que desde finales del siglo XX se han dado dos fenómenos interesantes. El primero, el boom de las plantas medicinales, que va creciendo en el siglo XXI en diferentes modalidades, y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales a final del siglo XX. La UNESCO lo destaca en la investigación de ciencia para el 2021 y la importancia que quizás tengan los conocimientos tradicionales como aporte para la ciencia y para la vida en el mundo. Son dos fenómenos que surgieron casi simultáneamente, pero no necesariamente van conectados. Recordemos que ya el doctor Falbur, allá a finales de la década de los 80, nos señalaba que de los medicamentos usados en medicina occidental que procedían de plantas, el 74% provenían de información de la medicina tradicional. Y esto pareciera conectar una vez más las dos cosas, planta medicinal y conocimiento tradicional. Sin embargo, como lo vemos incluso en las presentaciones de hoy y las de la mañana, se ha privilegiado el camino de la investigación fitoquímica y farmacológica. Es el método científico occidental y el interés es buscar plantas medicinales, buscar sus principios activos, buscar la aproximación biosintética, etcétera, etcétera. Y vemos que la mayoría de los congresos de plantas en las últimas 20 años, el 90% o más de las presentaciones son plantas que se sacan de comunidades, se examinan y se buscan su posibilidad o los principios activos que puedan contener. Esta ha sido la tendencia y creo que sigue predominando actualmente. Y en efecto, en los últimos años sabemos que han resultado de esto principios activos importantes para la medicina occidental, incluso para enfermedades graves como leucemia, cáncer, el mismo paludismo, etc. De manera que pareciera que el camino tiene importancia y no niego que sea un camino que haya que seguir recorriendo. De todas maneras, la pregunta es, en estos años,
tantos laboratorios farmacéuticos, tantos investigadores, tantos millones de dólares invirtiendo en búsqueda de plantas tradicionales para la investigación, ¿vale la pena para tan pocos productos? ¿Habrá otro camino? ¿Este es el único camino? Dejo la pregunta abierta. Y con esta pregunta quisiera plantear unos dilemas de lo que, repito, llamamos etno, sin saber muy bien qué es eso, farmacología. Y para eso quisiera señalar rápidamente que hay como 3 grandes categorías de la investigación con plantas en lo que podríamos llamar la etnofarmacología. La clásica que estamos recorriendo, la que digo que está predominante en el mundo actual, que son los principios activos derivados de plantas. Ha surgido recientemente en los últimos años la búsqueda de extractos de plantas y productos naturales para el boom del mercado naturista, para el boom de los llamados nutrimentos. Encontramos el ginkgo biloba, la hierba de San Juan, el noni, la uña de gato, y cada día aparecen nuevos productos de este camino. Y el tercer grupo, que es el de la producción de aceites esenciales a partir de plantas ricas en isoprenoides, terpenoides, que permiten su destilación para obtener estos aceites. Señalo es que en estos 3 casos, el lenguaje que seguimos empleando es el de la farmacología moderna. Ese es el lenguaje que utilizamos. Hay un segundo grupo de aproximación a la investigación de plantas, que es el de la búsqueda de productos homeopáticos, esencias florales, o en algunos casos, tendencias esotéricas que quieren extraer plantas con otros criterios. Y ese lenguaje, si bien muchas veces se parece al de la farmacología moderna, es un lenguaje propio de esas teorías alternativas. Y mi pregunta es, ¿y el lenguaje de la medicina tradicional dónde está? Cuando hablan de plantas frías y calientes, cuando hablan de plantas para el susto, de plantas para el espanto, de plantas para eso, ¿eso tiene significado? ¿Eso simplemente es una información cultural que se coloca como una anécdota en los inventarios etnobotánicos? ¿O realmente ese lenguaje nos está dando una pista de la posible utilidad de las plantas? Teniendo eso, suponemos que la etnobotánica se convirtió en esa ciencia o en esa disciplina científica que hace la combinación entre las dos, entre la botánica, el uso de plantas medicinales, y etno, los grupos étnicos, los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y fue y sigue siendo hoy como la disciplina que pareciera conectar esas 2 dimensiones, planta y conocimiento. Sabemos que el doctor Schultes es el padre de la etnobotánica moderna. Esta es la portada de un libro, uno de los más interesantes, donde se publican más de 2.500 plantas medicinales que investigó él durante casi 50 años a nivel amazónico, en el noroeste de la Amazonía, escrito con el doctor Robert Rafauf, que es farmacólogo, y siendo de casi que la Biblia de plantas amazónicas. Si usted va al glosario, si va a la descripción de los términos con que se mencionan las plantas y las enfermedades, volvemos a caer en lo mismo. Descripciones occidentales, descripciones de la farmacología occidental. Hablar de plantas antiinflamatorias, de plantas antihipertensivas y plantas hipoglicemiantes es seguir manteniendo el lenguaje occidental. Por eso quisiera llamar rápidamente la atención que quizás no hemos podido realmente hacer una aproximación completa a la medicina tradicional. Y lo que hacemos es acercarnos, asomarnos, sacar información de allí con el fin de traducirla a nuestro lenguaje occidental y ver qué podemos hacer con ese conocimiento. No necesariamente con malos propósitos, pues se puede hacer con muy buena intención. Aprovecho esta diapositiva para decir, quizás no hemos entendido la medicina tradicional después de 500 años. Cuando hablamos de medicina tradicional, hablamos de sistemas complejos de conocimiento, por eso nosotros preferimos llamarla sistemas tradicionales de salud, donde el concepto de salud y enfermedad es diferente, donde los métodos preventivos, diagnósticos, de tratamiento son diferentes, donde sus cosmovisiones nos invitan a mirar la salud del individuo, del territorio, de la comunidad y la relación con el mundo espiritual. Y las plantas que ellos utilizan, las usan con esas categorías semánticas, con esas categorías epistemológicas. Quizás no lo hemos entendido, estamos lejos de entenderlo, opino yo. Me ha gustado presentar esta diapositiva que es una foto tomada al final de 2 días de ceremonia tradicional con los indígenas tucanos en el Baupés, en la Amazonía. Si ustedes ven atrás, lo que ven es la Maloca, que es el hospital de ellos. Y lo que ven enfrente es el grupo de especialistas médicos. Difícil será para nosotros saber cuál es el cirujano, el neurólogo, la ginecóloga, la pediatra, el especialista en salud pública. Y las plantas que usaron durante esos 2 días
tienen una interpretación, unas categorías hermenéuticas que están lejos de que nosotros las podamos comprender. De manera que lo que estamos enfrentados es a dos sistemas de conocimiento distintos. El tradicional por un lado, en este caso de pueblos indígenas, y el occidental por el otro. Eso implica reconocer que estamos frente a dos epistemologías diferentes, con dos lenguajes, y el lenguaje no es simplemente una forma de mencionar, sino que es la forma de explicar cómo funciona ese sistema de conocimiento. Quisiera con esto intentar ofrecer rápidamente unos retos y compromisos frente a esta perspectiva nueva. Repito, no estoy en contra de la perspectiva de seguir investigando desde la fitoquímica, farmacología, aislamiento de principios activos. El trabajo del profesor boliviano me pareció excelente. Ese tipo de trabajos hay que seguirlos haciendo, pero creo que no es lo único ni necesariamente lo más importante. Lo primero, el primer reto es, ¿seremos capaces por fin de hacer un verdadero diálogo intercultural donde aceptemos los dos lenguajes, donde miremos los métodos científicos de lado y lado, de la ciencia occidental y de la ciencia tradicional? Estamos en hora de construir puentes con ese conocimiento. De manera que yo hago una crítica cuando se dice etnofarmacología, ¿realmente es etno? ¿O lo etno queda como un pequeño nombre porque se dice que se trabaja con información de pueblos indígenas, con plantas de pueblos indígenas, pero el conocimiento, la epistemología y el lenguaje, no. Seguimos con el modelo occidental, la farmacología con su discurso, con su lenguaje, con su utilidad valiosa, pero falta hacer este puente. Y yo quiero llamar la atención sobre eso, porque creo que ahí hay una beta que estamos lejos de empezar a reconocer. Nosotros en particular estamos tratando de hablar preferiblemente de una construcción hacia una epidemiología aplicada a los conocimientos tradicionales. ¿Qué significa eso? Una epidemiología intercultural es el nombre que también se le da en algunos países y que significa intentar realmente hacer ese diálogo entre dos sistemas de conocimiento. Para empezar, una vez más, nunca nos cansaremos de señalarlo, eso requiere una ética de investigación con las comunidades que no se está cumpliendo todavía. Todavía los pueblos indígenas, con justa razón, se preocupan, están temerosos, hablan de robo de conocimiento, hay evidencias de patentes de sus plantas, hay evidencia de obtención de recursos vegetales de sus plantas, y creo que mientras no tengamos claro una ética responsable, comprometida, que respete sus derechos, estamos en entredicho con los pueblos indígenas. Cuando hablamos de epidemiología intercultural, estamos hablando de que no solamente es investigar el principio activo, buscarlo en sus fases de farmacología de 1 a 4 o 1 a 5, sino que hay que quizás ampliar la mirada. Por ejemplo, y pongo unos ejemplos recientes de trabajos que hemos hecho, este primero de asociación entre frío y asma está señalando algo que es muy interesante. El 90% de los pueblos en el planeta mantienen la categoría de frío y calor para explicar las enfermedades. Y mantienen la categoría de plantas medicinales calientes y plantas medicinales frías. ¿Eso es una anécdota? ¿Eso es simplemente un lenguaje folclórico que hay que dejar de lado para hablar de principios activos? ¿O quizás ese referente de frío y calor realmente tiene alguna repercusión real en la salud humana? O el tercer ejemplo que pongo aquí a mano derecha, donde no estamos investigando principios sacados de plantas, sino estamos investigando el modelo con que se trata una enfermedad como el asma en la medicina tradicional en Colombia, en algunos pueblos colombianos. Estamos usando el modelo completo, no estamos sacando la planta y dejando de lado el canto, el saumerio, el rezo, que forma parte integral de eso. ¿Podríamos pensar que la planta sin el canto, sin el rezo, funciona igual? Esa es una pregunta que hay que hacernos y que hay que atrevernos a responderla. Otros ejemplos de lo que hemos trabajado, el examen de un rito de iniciación de la primera menstruación en las mujeres indígenas en el Baupés, donde vimos que las mujeres que sí se hacen ese rito de iniciación en su primera menstruación sufren en los años siguientes menos problemas de menstruación. ¿Cómo explicar esto? ¿Cuál será el principio activo de la planta que consumen durante ese rito? ¿Y será solo eso? Porque hacen vomitivo, se cortan el pelo, se aíslan, tienen una dieta tradicional. ¿Será que la planta funciona igual cumpliendo la dieta que no cumpliéndola? ¿Eso tiene sentido? Nosotros creemos que sí. O el segundo ejemplo, que está a mano derecha,
donde acompañamos a parteras tradicionales de los indígenas del sur de Guerrero, en México, para que ellas pudieran seguir trabajando con sus plantas, con sus rezos, con todas sus prácticas del cuidado de la embarazada y la mujer durante el parto. Y encontramos sorprendentemente, esto está publicado este año, que no hubo diferencia entre la mortalidad materna e infantil de la partera que puede trabajar así y el Servicio Occidental de Salud. Otra forma de aproximarse. Y quisiera llamar la atención para terminar algo que creo que se nos olvidó. En 1988, recuerdan, hubo un histórico momento de la Consulta Internacional sobre Conservación de Plantas, la famosa Declaración de Chiang Mai, que fue casi que lo primero que ocurrió después de Alma Ata en relación con este tema. Y recuerden que los participantes de esa consulta nos recordaron 3 cosas importantes. La primera, reconocer la importancia vital de las plantas en el cuidado de la salud. Y no habla de los principios activos derivados de las plantas, habla de las plantas en su contexto tradicional. Lo segundo que llamaron la atención es que se está perdiendo aceleradamente el bioplasma medicinal del mundo, por tráfico, por desconocimiento, por descuido, por tala, por todo lo que sabemos. Pero lo que más me interesó de esa conferencia en el año 88 es que ellos llamaron la atención que se están perdiendo, peor aún, no solo las plantas, sino los pueblos indígenas, que como lo dicen en el texto de la declaración, poseen la llave para encontrar las plantas. ¿Con qué métodos? Con otras epistemologías. De manera que ellos nos hicieron un llamado desde ese año a comprometernos todos a salvar plantas para salvar vidas. Eso está vigente, pero yo me atrevo a decir respetuosamente, estamos en deuda con este llamado. Porque salvar plantas no es solo salvar la planta, es salvar el ecosistema, es salvar el pueblo tradicional que lo sustenta y es salvar el conocimiento tradicional que permite que esa planta exista. Llamo la atención de un hito histórico en Colombia, cuando quizás uno de los primeros o único país en el mundo que ha declarado oficialmente un área protegida de plantas, que en las categorías de la IUCN se llama felizmente santuario, y que fue declarado. Este santuario no es un lugar para los laboratorios farmacéuticos, no es un lugar para las universidades, es un lugar para que los dueños del conocimiento, las plantas y el germoplasma medicinal permanezcan, de manera que sus conocimientos nos puedan enriquecer. Por eso termino yo como mensaje final. Las plantas medicinales y sus conocimientos tradicionales no son lo mismo que los fármacos derivados de plantas. Muchas gracias. Ai, German, eu queria te dar um abraço agora, mas não dá, né? Que pena que o webinário tem essa limitação. Fiquei muito emocionada, eu acho que... Eu vou falar bem rapidinho, porque a gente tem um tempo aqui, mas foi muito feliz você ter trazido essa questão conceitual da etnofarmacologia, que é uma coisa que a gente discute muito aqui também no Brasil, no nosso centro de estudos, né? Etnofarmacologia não é laboratório, né? Etnofarmacologia não é a biomedicina validando a medicina tradicional de forma alguma, né? Ela tem a sua importância em si. Se nós vamos validar isso ou não, não importa. Não importa, não são só plantas, né? A etnofarmacologia ela vai além, existem animais, minerais, fungos, né? Então, é como as pessoas se relacionam com essas substâncias e esses sistemas que você falou. E não eu chegar e aqui no meu laboratório, que eu não tenho, mas se houvesse, né? E vou testar essa planta para validar. Então, isso é uma questão política internacional nociva, horrível, né? De tratar a etnofarmacologia como se fosse só um ponto de partida para desenvolver aqui. Então, eu adorei, eu fiquei muito feliz. E vamos esperar as perguntas, vou parar até de falar, para que surjam perguntas para você. Mas muito, muito obrigada. Me emocionou muito a sua provocação. Adoro. Assim como o nosso filósofo Feyerabend que fala, né? Muchas gracias. O que é ciência, né? O Feyerabend fala, o que é ciência? Então, essas comunidades tradicionais, elas têm a ciência delas, e a gente tem que respeitar no mesmo nível, né? Mas, olha, eu tenho uma notícia ruim. A notícia ruim é que a nossa próxima palestrante, que seria a Verônica Inuca, do Equador, ela acaba de nos pedir... de nos dizer que ela está numa urgência na região amazônica e que, portanto, infelizmente, ela não vai poder trazer a sua fala, né?
Então, de qualquer forma, a gente agradece aqui a disponibilidade dela, a princípio, né? E vamos esperar para o próximo evento a contribuição do Equador. E vamos, então, rapidamente passar para a Elza Rengifo, eu não enxergo mais, do Instituto de Integraciones de la Amazônia Peruana, Iquitos, Peru, que vai nos brindar, então, com uma fala sobre a Amazônia peruana. Vamos lá? Elza. E depois da Elza, vocês já podem começar a mandar as perguntas e a gente vai fazer uma discusión. Okay, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer a los organizadores del primer Congreso Panamericano de Plantas Medicinales por la invitación, muy complacida de compartir con los colegas. Estoy escuchando cosas muy interesantes y bueno, acá estamos. Por favor, la doctora Ninoska me va a pasar las diapositivas. Sí, ¿pueden permitir compartir la pantalla, por favor? Está permitido, Ninoska. Por favor, gracias. Eliana, muy entusiasmada, me da mucho gusto conocerte. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Sí? No, todavía nada, Nino. Ya, ok. Ya. Bueno, luego que me toca del doctor Germán, nos deja con las incógnitas, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, este es el tema que me propusieron y bueno, yo voy a contarles ahora mi experiencia en Amazonía peruana. La que sigue, por favor. Bueno, aquí sí, estamos claro. Los países panamericanos. Quería identificar muy claro los lugares que tenemos en común, los diferentes países, ¿no? Y bueno, y ustedes, los del Congreso, realmente han acertado mucho en poner esta evidencia de todos estos países panamericanos. Muchas gracias por ello, por ser parte de uno de ellos. ¿La que sigue? Comentarles que la Amazonía peruana tiene el 61% de nuestro territorio nacional. Nosotros como Instituto de Investigaciones tenemos un mandato de trabajar en investigación en toda esta amplio territorio, que está compuesto por 15 departamentos, ¿no? La principal y donde yo tengo mi centro de trabajo es en la región Loreto. Sin embargo, tenemos la oportunidad de conocer las otras regiones que, como ustedes muy bien han dicho en las anteriores exposiciones, tenemos una riqueza increíble de bosques donde están las plantas, ¿no? La que sigue. Y bueno, este conocimiento, todo no viene de ahora. Imagínense ustedes, nosotros tenemos evidencias en guacos retratos, en fitomorfos, de cómo desde la época pre-inca ya habían las curanderas que utilizaban las diferentes plantas, como podemos ver en esta primera fila, las curanderas y las plantas que utilizaban, ¿no? Estas son el maíz, tenemos la papa, tenemos chirimoya, el pacae, frutos, el sachainchi, la guanábana, plantas que hasta ahora se están utilizando. Esto es una herencia que tenemos de nuestros ancestros y que realmente el valor que tienen las plantas medicinales, los frutos para la salud, han sido muy importantes desde la prehistoria. ¿La que sigue? La gran diversidad de plantas que tenemos, que ya han sido estudiadas, y bueno, aquí yo traigo un pequeño ejemplo de las plantas que conozco, que hemos estudiado y que les he puesto su nombre científico, la Copaífera paupera, que le llamamos nosotros Copaíba en Brasil, en Bolivia, Colombia.
el cacao, ¿no? El cacao nativo que también tenemos y que es tan bueno para la salud, la Eucaria tomentosa, Physalis angulata, Banisteriopsis caapi, la ayahuasca, las palmeras que mencionaba el doctor Alberto, que también acá tenemos mucha cantidad, que son utilizadas como medicinal, la Niva rosaedora, el palo de rosa, tenemos con Brasil, el Ficus insipida, Croton lecleri, Tinanthus panurensis, incluso algunas orquídeas que tienen uso medicinal, que no solo es su belleza, sino que también tienen una aplicación en la medicina tradicional. La genipa americana que estudiamos en Colombia, Perú, Brasil, que hay muchísimos estudios avanzados. La quina, el árbol de la quina, el Esquilanthus oleracea, que en Brasil la utilizan mucho en sus preparaciones, la Pluqueneta volubilis, que es el sachainchi que vimos en uno de los huacos, y Matantus sucuba, Mircea dubia, Spondias mombi. Les menciono a este pequeño grupo de plantas porque con ellas hemos trabajado y tenemos un cierto cariño que uno le va tomando a las plantas, como mis compañeros que me han antecedido en la palabra, como la doctora Cleoni, ¿no? Entonces, la que sigue. Bueno, yo llamo etnofarmacología experiencias de vida para la salud, y que realmente son diversas personas que tienen, podríamos decir, esta orientación, este cariño para curar con plantas, que ya sabemos que ha sido transmitido de generación en generación. Hay hombres, mujeres, mujeres mestizas, mujeres indígenas, mujeres y hombres que se llaman los nativos invisibles, porque no quieren a veces identificarse como una etnia, sino que quieren ser mestizos. Y sin embargo nosotros por sus rasgos, por sus apellidos, sabemos que son indígenas, ¿no? Entonces estas personas son muy importantes en esta transmisión de los conocimientos, y que ahora, y que no es solo ahora, sino que siempre ha sido transmitido, y que los niños van desde chicos teniendo esa relación con el bosque y con el uso de las plantas, y que en ellos está realmente la continuidad de este conocimiento, ¿no? Y hasta ahora nosotros seguimos repitiendo y seguimos probando, seguimos incrementando plantas que puedan tener mayores usos, y los estudios que ya se están haciendo a nivel nacional y en los otros países, como comentaban mis compañeros, Alberto sobre todo, que indicaba que hay muchas plantas que son en común, que a veces nosotros no las hemos estudiado a profundidad, pero sí en otros países han sido estudiados. La próxima, por favor. Aquí hay unas fotos, por ejemplo, yo tuve un accidente en una comunidad y me estaba curando un chamán, ¿no? La anterior, por favor. Bueno, nosotros hemos realizado muchos, estaban también comentando la señorita colombiana, o ecuatoriana me parece, que mencionaba en el taller anterior, de que hay países donde se está conservando oficialmente, registrando los conocimientos tradicionales. Nosotros en Perú tenemos la ley 27811, que a través de la oficina llamada Indecopi, y nosotros trabajamos con ellos en la parte técnica, desde el 2010 al 2020 hemos trabajado en 7 regiones de Amazonía con cantidad de comunidades indígenas, pero que no son lo suficiente. Tenemos más de 2.500 comunidades de estos 15 grupos indígenas. Así que nosotros ya hemos trabajado con 11 comunidades quichuas, 9 ahuajún, 7 ticunas, 4 boras, cocamillas, muruy, urarinas, ashánicas, yanechas, shawi, ocainas, huitotos, yaguas, shipibo, conigo, machivengas, y una cantidad de más de 5.000 solicitudes de registro de conocimientos. Entonces nosotros, junto con el personal de la institución
que tiene el mandato para realizar este registro de conocimientos, nos acercamos a las comunidades, trabajamos con ellos en talleres, nos muestran sus plantas, registramos sus plantas y hay 3 tipos de registros. El registro de uso público, el registro confidencial y el registro local. Entonces, según nos indiquen cada una de las comunidades, van sus plantas a registrarse ahí. Sin embargo, hay observaciones que ellos dicen que esta planta es de uso confidencial. Sin embargo, nosotros al hacer la revisión de las plantas nos encontramos que muchas veces no son como ellos están solicitando, que ya hay información sobre estos conocimientos, ¿no? Entonces, esta es una tarea que se mantiene, seguimos trabajando, vamos programando para cada año. El año pasado también hemos trabajado y vamos a hacer este año, si todo sale bien, en el transcurso de los próximos meses. La que sigue. Hemos realizado varios talleres ahí, muchos trabajos con estas comunidades indígenas amazónicas. Sin embargo, también escuchaba en una consulta de que estos conocimientos todos son devueltos a sus comunidades. Nosotros simplemente vamos, registramos, sistematizamos, hacemos el informe y luego les entregamos a ellos, ya sea en manuales, pero oficialmente van con libros de su registro de conocimientos, como les decimos nosotros, son como las partidas de nacimientos de lo que ellos conocen, de cada una de las plantas que ellos tienen. Ya hemos ido entregando, por ejemplo, en estas comunidades de Bufeo Cocha, en la frontera Perú-Brasil-Colombia, hemos entregado 175 registros, ¿no?, de especies vegetales y de 69 de animales. Igualmente, en las otras provincias que están en la ponencia. Esto va a ser conocido ahí, están publicados ya todos los libros. Luego tenemos acá que todos sabemos que queremos saber todas las plantas para diferentes enfermedades. Y nosotros nos dicen, cuando registramos, habían más de 80 tipos de enfermedades. Entonces tuvimos que hacer una sistematización y las ordenamos por enfermedades dermatológicas, desórdenes gastrointestinales y afecciones hepáticas, infecciones genitourinarias del hombre y la mujer, dolencias de las vías respiratorias, y así en 14 categorías. Y en estas 14 categorías nos ha sido mucho más fácil poder sistematizar las plantas que utilizan para cada una de ellas, ¿no? Bueno, tenemos nosotros llevamos a todas nuestras ponencias, como se hacían en forma física, ¿no? Ahora ya en estos últimos años hemos cambiado nuestras formas de trabajo y llevábamos nuestros paneles para que ellos nos digan, a ver, qué enfermedades tienen para la piel, ¿no? Y esa ha sido una experiencia muy interesante. La que sigue, por favor. Bueno, durante todos estos años, que bueno, yo estoy trabajando hace muchísimos años ya, sin embargo, en el año 2010, siempre me preguntaban, ¿esta planta para qué sirve? Venían personas, venían autoridades, mandaban cartitas, mandaban correos preguntando sobre plantas. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra base de datos para plantas de la Amazonía peruana. Así que en el 2010, de más de 15 años de experiencia en el campo, nos pusimos a elaborar esta base de datos para recopilando de varias fuentes, ¿no? De nuestra propia experiencia, nuestros estudios, y sistematizamos publicaciones. Esta ha ido siendo enriquecida año a año. El año pasado concluimos la información. Bueno, esto es algo dinámico, esto no es que ya terminamos, ¿no? Sino que hasta el año pasado, que el 2021, teníamos 1.188 especies que se utilizan tradicionalmente en la Amazonía peruana, que pertenecen a 134 familias botánicas, siendo las fabáceas las que tienen mayor cantidad de especies, con 103 especies, las asteráceas con 53, euforbiáceas 46, rubiáceas 45, solanáceas 37, piperáceas 35, apocináceas 35. Y tenemos 20 familias que tienen una sola especie representativa. Sin embargo, consideramos que toda esta riqueza de información
sistematizada, ayuda muchísimo para saber puntos de investigación, para continuar, para ver, y sobre todo es también importante tener cuantificado cuántas especies de la rica flora tenemos que se utilizan para la salud, ¿no? Ahora les he traído un pequeño ejemplo por el tiempo de la genipa americana, para hablarles de este fruto verde que tiene un uso múltiple. En el caso del fruto verde, como vemos, ya tradicionalmente se utiliza para enfermedades dérmicas. Nosotros muchas veces encontramos en las poblaciones a niños que están todos bien pintaditos, y también para curarse de ciertas enfermedades de la piel. Ahora vemos que hay muchas enfermedades atópicas, ¿no? Que problemas de piel. Entonces, aquí tenemos un conocimiento tradicional de hace muchísimas décadas que curaban con la genipa americana, ¿no? Tiene muchos usos tradicionales, la corteza, los frutos maduros, también la raíz como purgante, las semillas para tratar la calvicie y la caspa. Y también tiene otros usos que no son medicinales. Aquí podemos ver en el ejemplo. La que sigue, por favor. La que sigue. Vemos estos son los estudios científicos que nos permiten conocer el compuesto que tiene esta planta. En la anterior está la genipina, que es el compuesto que le da el colorante azul con sus variedades de azul, y que sirve ahora para la industria de tintes de cabello, tatuajes, ¿no? Y hay las investigaciones recientes que hemos puesto desde hace los últimos años, 2 años. Tenemos en el 2019, ha habido un proyecto grande en Colombia con esta especie. Tenemos también sobre la biotoxicidad de estos extractos frente a ciertos microorganismos, su enfoque de bioactividad in vitro, Elza, de la fruta inmadura y sus partículas. Elza? Ok, ¿me escucha? Desculpa, Tempo? Desculpa interromper. Sim, se você puder finalizando, porque Perfecto. passamos... Por Disculpa, me disculpa. ¿Qué pasa? No. Tranquila. Ya. Entonces nosotros en el instituto tenemos un repositorio de investigaciones donde pueden todos acceder y poder mirar las plantas, las que tienen interés. La que sigue, por favor. La que sigue. Tenemos un mapa global de publicaciones. Estas son las publicaciones. Todas están en la web. Pueden acceder. La que sigue. Bueno, muchas gracias. Aquí pueden comunicarse con nosotros al correo y a la web de mi institución. E graças. Elza, muito, muito obrigada por trazer todo esse conhecimento para a gente. A gente fica muito feliz em poder... Bom, para mim é uma emoção estar numa mesa dessa, com tanta Amazônia, de tantos países. Então, muito obrigada. Vamos abrir agora para as perguntas. Nós temos 8 minutos até às 5 para fazer algumas perguntas. Fiquem à vontade. Eu não achei nenhuma aqui ainda no chat. O Caio pode me ajudar se eu perdi alguma coisa? Tem uma pergunta aqui no QIA sobre o acesso ao material, né? Eu posso fazer uma pergunta, Caio? Claro, claro. Então, primeiro eu queria parabenizar todas as apresentações, foram realmente muito impressionantes. E tem um ponto que eu pensei que o Germán Zuluaga trouxe, que pode ser uma dica de um caminho de investigação, de pesquisa, e mais do que isso, de aproximação entre os saberes tradicionais e o nosso caminho científico, que obviamente está numa outra direção, que é o conceito de saúde e doença quente e frio, que ele citou, que faz parte de muitas culturas em várias partes do mundo, e eu quero corroborar que até dentro da medicina oriental e dentro também da visão grega ocidental, que vai dar base à medicina unânime no Oriente Médio, a medicina antroposófica, mas muito na medicina ayurvédica e chinesa,
sempre esse conceito do quente e frio, ele é presente, e também tanto nas plantas como na fisiopatologia. Então, queria que ele falasse um pouco mais sobre isso. Ele citou um artigo, se ele pudesse discorrer um pouco mais sobre isso, talvez seja uma direção que a gente pudesse abraçar aí como uma proposta. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. También felicito a todos los compañeros del panel, excelentes presentaciones. El tema de frío y calor es un tema que se viene discutiendo en la antropología médica desde los años 70, con los primeros estudios antropológicos de comunidades indígenas, y surgió una pregunta en la antropología latinoamericana, y era si ese concepto fue traído por los europeos con la medicina española de aquel entonces, o si estaba presente también en América a la llegada de ellos. Hoy pues no hay consenso, o algunos discuten que sí, que fue venido de allá, pero cada vez nos inclinamos a pensar que aquí existía el concepto, que aquí existe el concepto, que es originario de estos pueblos. La dimensión térmica, como usted lo señala, está presente en la medicina oriental del Extremo Oriente, está presente en la medicina Unani, y lo ve uno muy uniforme. Lo que pienso es que, voy a contar una anécdota para explicarlo. Cuando yo como médico me encontré con los indígenas en la selva, cosa que no esperaba ni era mi camino, un indígena me llevó por la selva a mostrarme las plantas medicinales en una primera caminata y me hablaba de plantas frías y calientes. De pronto íbamos caminando y me dice, esa planta es caliente. Y yo en mi ignorancia me devolví, toqué la hoja de la planta a ver si era más caliente que la planta vecina. Prueba de que no tenía ni idea a qué se estaba refiriendo. Con el paso de los años me di cuenta que en efecto ellos tienen y estoy hablando de la mayoría de los pueblos indígenas en Colombia por lo menos, una clara distinción entre el frío y calor en eventos especiales. De alguna manera, para lo que yo conozco, el cuerpo está cerrado en tiempo normal y se abre en ciertos momentos especiales. Por ejemplo, el parto. Para ellos el parto es un momento en que el cuerpo queda abierto y expuesto al frío. Y por eso es imperdonable que una mujer recién tiene su parto se bañe con agua fría o se enfríe. Es clásico en la cultura popular latinoamericana y nos ponemos bravos con nuestras abuelas porque dicen que no, a los niños no anden descalzo, póngase el saco, en fin. Para terminar, hay una frase como médico en la que le pregunto a los pacientes, ¿usted sabe cuál es la definición de frío? Y pues, no saben, le digo, frío es lo que siente la mamá cuando quiere que su hijo se ponga el saco. En fin, sí, le puedo pasar el link más tarde de trabajos que hemos hecho. Nosotros nos enfocamos en la relación entre frío y enfermedades respiratorias y frío y asma, que GINA es el protocolo básico mundial de la OMS para el manejo de asma, no incluye el cuidado del frío en las recomendaciones para el manejo del asma. Es increíble. A pesar de que toda la medicina tradicional latinoamericana insiste en que los niños con enfermedades respiratorias deben cuidarse del frío, deben evitar el baño con agua fría. Una noción que permanece, incluso en Estados Unidos se hizo un estudio con pueblos migrantes latinoamericanos y todas las mamás coinciden en que para ellas es importante proteger al niño del frío durante el evento. Entonces creo que sí, ahí hay una beta de trabajo muy interesante. Posso fazer comentário, se não tiver outra pergunta? Hoje, todo o processo inflamatório é considerado com dois padrões. O padrão TH1, o TH1 e TH2, que são duas formas de inflamar, a quente e a fria. A TH1, que é um tipo de promoção imunológica, é típico de crianças com febre. E todas as doenças crônico-degenerativas ou crônicas não transmissíveis, em geral, são doenças frias. Então, hoje, a humanidade está sofrendo do frio a nível metabólico. Isso é uma questão. E outra, que eu fiz um treinamento na Escócia, baseada em Goethe, que tinha uma capacidade de observação. Então, treinávamos perceber se uma planta era fria ou quente. A canela, para todos, é quente, para todas as pessoas, e a lavanda é sempre fria, e a menta mais fria ainda. Então, isso é algo que a gente deveria, talvez, montar um sistema de ensino, que nós aprendêssemos com esses professores, com
esse termo, que eu não acho muito adequado, indígenas, mas ancestrais, uma nova fisiopatologia e relacionar com a ciência moderna, porque é necessário. Mas muito obrigado pela dica, é uma direção muito importante que você trouxe. Obrigada, Ricardo. Bem, eu penso que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu estou lendo aqui no chat, não estou encontrando. Se algum palestrante quiser fazer uma consideração final, eu acho que talvez seja um momento. Bem, então finalizar essa mesa dizendo que foi um prazer enorme para mim tomar contato e para todos que estão aqui, certamente, com essas diferentes medicinas amazônicas e que, como o Ricardo e o próprio Germán acabaram de falar, existe uma conexão entre elas, né? Então, é diferente, mas ao mesmo tempo não, né? Então, muito obrigada. E eu passo, então, agora, Caio, acho que a fala para você, para que você possa dar continuidade a esse evento e parabenizando também a toda a comissão, óbvio, para, como você bem disse, para um evento desse porte estar acontecendo, a gente imagina que realmente não tenha sido nada fácil, mas olha, valeu a pena. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado. Eu queria deixar um pedido para essa mesa, se vocês topariam da gente montar um grupo para fazer uma análise comparativa entre os países. Um estudo de etnobotânica comparado, para que a gente observe que plantas existem em cada região, para a gente pensar como um produto dessa mesa, que eu acho que seria muito importante. Sensacional, ótimo, eu já embarquei na ideia. Inclusive, aqui na Mata Atlântica, os quilombolas fazem também a distinção por cor entre o quente e o frio. Vamos fazer. Totalmente de acordo, Ricardo. Então, a comissão organizadora, coordenada por Ninosca, Armando e Caio, com todo o apoio de Caio também, vamos cuidar para levar em frente alguns produtos desse congresso. Acho que essa mesa traz uma reflexão muito importante e uma necessidade de um estudo comparado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada também a todos. Muito bom. Até logo. Muito bom. Bom, agradecemos muito, mesa maravilhosa. Agora a gente vai para um tempinho de intervalo. A gente tem aí 30 minutinhos de intervalo. Acho que é o primeiro intervalo do dia. Então, intervalo mesmo, né? Então, dá um tempinho para a equipe se refazer e regressamos às 15h30 aqui nesse mesmo link.